Hace unos días se celebraron diálogos entre Ucrania y Rusia en Turquía, después de que intentaron dialogar en Bielorrusia, pero la verdad es que no funcionó muy bien, porque incluso hubieron reportes de que hubo envenenamiento, incluso uno de la delegación ucrania fue después asesinado por los propios ucranianos. Sí, por increíble que parezca, eso sucedió. Y después Turquía ha sido un mejor terreno en donde han empezado a negociar y las cosas han caminado muy bien, pero en particular para Rusia. Porque lo cierto es que en estas negociaciones Rusia está obteniendo todo lo que ha pedido. Está obteniendo, a punto de obtener que, por ejemplo, Ucrania no se suma a la OTAN, de que abogue por su neutralidad permanente. No se va a negar Rusia a que se integre eventualmente en la Unión Europea, pero sí Rusia va a señalar que los territorios de Crimea y de la región de Donbass van a anexarse a Rusia. Y bueno, la verdad es que los ucranianos al final han empezado a ceder en todo esto. Y bueno, tanto que Rusia el día de ayer, una vez de que se levantaron estas pláticas de buena fe, también minimizaron ya sus operaciones militares en el entorno de Kiev, en la capital, y únicamente se centraron en la región del Donbass. Entonces, la verdad es que están consiguiendo todo. Y lo más importante es que lo están haciendo a pesar de las sanciones económicas, o más aún de que las sanciones económicas que impuso Estados Unidos han empezado a ser contraproducentes para los propios Estados Unidos y para los europeos. Porque, por ejemplo, el rublo ruso en los últimos días se ha venido apreciando de manera muy importante, y algunos analistas prevén que cuando termine todo este conflicto, que ya se nota que va de salida, va a estar hasta mucho en mejor posición que antes de que arrancara el conflicto. En un gran giro que se está registrando. Y la verdad es que los rusos, pues al final, bueno, sí, efectivamente soportaron algunas cosas, siguen soportando, como por ejemplo esté cerrado el espacio aéreo a los aviones rusos, no esté McDonald's, Coca-Cola, etcétera, en Rusia, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que en este giro van a acabar pues anexándose más territorios ucranianos a Rusia, y van a tener, lo más importante, la seguridad de que Ucrania nunca va a ser parte de la OTAN. Bueno, estimado, nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues Ucrania y Rusia se encuentran en Turquía y se dan una oportunidad para, pues, acabar con las hostilidades. Y es que, Nacho, pues Ucrania finalmente se está dando cuenta que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no le va a conceder el tema de la exclusión aérea, que implicaría que aviones de la OTAN bajaran a los aviones de Rusia en caso de que sobrevolaran el espacio de Ucrania. También ya se dieron cuenta que la OTAN no va a intervenir para evitar una tercera guerra mundial, y pues una tercera guerra mundial sería fatal para toda la humanidad por la capacidad nuclear tanto de Turquía como de miembros de la OTAN. Y también se da cuenta que Rusia no va a dejar de acechar a los neonazis ucranianos, y esto, bueno, pues finalmente terminaría con la colusión y la rendición de Kiev. Entonces, Ucrania, para evitar esto, y esto formó parte de las notas de los principales diarios europeos y occidentales, también en Estados Unidos, Ucrania ofreció a Rusia su renuncia a la OTAN a cambio de obtener garantías de seguridad en su territorio. Moscú, por su parte, asegura en Turquía, teniendo como intermediador de honor al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien se ha visto muy pragmático y que ha sido el único de la OTAN que no le cerró las puertas al diálogo con Rusia, y por lo tanto Rusia ya no pela ni a Francia, ni a Alemania, ni a Italia, ya no los ve como líderes de Europa porque no fueron serios en el tema de los acuerdos de Minsk I y Minsk II. Turquía no se sumó a las sanciones que todos los miembros de la OTAN le impusieron a Rusia, y por lo tanto Rusia, en reciprocidad, le reconoce ese liderazgo para que sea Turquía el intermediador. Moscú asegura que reduce drásticamente las operaciones militares en las áreas de Kiev y Chernihiv para avanzar con este diálogo. Y justamente el gobierno de Volodymyr Zelensky manifestó que Ucrania sellaría su neutralidad, es decir, no va a entrar a la OTAN como lo exige Putin, siempre que la capital, es decir, siempre que su gobierno cuente con garantías de seguridad de que su territorio pues va a ser respaldado por terceros. Ucrania también ha señalado que se puede negociar también el asunto de Crimea, que prácticamente Moscú lo tiene anexado desde el 2014, aunque dentro de un periodo de 15 años, y hablar sobre el estatus de la región del Donbass,
pero en una reunión directa entre Putin y Zelensky. Recordemos, Nacho, que la condición que Putin le pone a Zelensky es que antes se reúnan sus ministros de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov de Rusia y su homólogo ucraniano, para justamente llegar con un acuerdo por escrito. Es que esto también es importante señalar. El requisito, la condición principal que pone Rusia es que haya cosas por escritas, garantías jurídicas por escritas. Por su parte, Moscú ha decidido reducir drásticamente las operaciones militares en Kiev y en Chernihiv, pero ahora la prensa necrofílica, esta que quiere contar muertos por millones o que quiere contar refugiados por millones, muertos por cientos de miles, para poder decir que Putin es un criminal de guerra, pues ya están un poco burlándose en su narrativa en radio, en televisión, en prensa escrita occidental, burlándose de que Rusia no ha podido entrar con todo a Ucrania, porque sabemos que Rusia se propuso bombardear únicamente bases militares en donde se encuentra el ejército de Ucrania y también en donde se esconden los miembros del batallón Azov, pero los medios ahora, sedientos de nota amarilla, sedientos de nota roja, dicen que es porque no ha podido, que le resultó la resistencia ucraniana más fuerte. Y bueno, quienes leemos un poco, quienes le sabemos al tema de la geopolítica y las relaciones internacionales, sabemos que la avanzada es lenta porque, a diferencia de las incursiones de Estados Unidos en Afganistán y en Irak, acá se están tratando de evitar las muertes de civiles. La propuesta principal de Ucrania pasa por su neutralidad militar, que incluye pues renunciar a la OTAN a cambio de un tratado de garantías, y el tratado debería certificarse por los parlamentos y en una cumbre internacional en la que se designarían los países garantes. Es decir, Rusia debería de aceptar entonces que algunos países, en este caso tanto de la OTAN como por fuera de la OTAN, fueran garantes de ese acuerdo de paz, de que Rusia, si Ucrania cede, de que Rusia jamás volvería a invadir el territorio ucraniano y que habría países garantes que la defenderían, y Rusia estaría de acuerdo con eso. Entre los países que Ucrania ha propuesto están Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Israel, Polonia y Turquía, aunque aún deben cerrar las negociaciones con sus respectivos gobiernos. Quedaría fuera de esta protección de la península de Crimea y el área del Donbass, que Moscú controla a través de los separatistas prorrusos y ahora también a través del ejército de Rusia. Y de hecho, el último movimiento que ha hecho el ejército de Rusia es replegarse al Donbass para asegurar que Ucrania prácticamente no va a reclamar con ejército en mano, no va a tratar de recuperar las partes controladas por el Kremlin por la fuerza. Y esto pues ya es un avance muy importante porque se está negociando al más alto nivel. Y bueno, pues mientras Ucrania y Rusia intentan cuadrar desde estos primeros pasos las rutas para la paz, pues el presidente Biden de Estados Unidos vuelve a la carga para sabotear esas pláticas y dice: esta mañana hablé con los presidentes Emmanuel Macron de Francia, el canciller de Alemania Olaf Scholz, el primer ministro de Italia Mario Draghi, el primer ministro de Reino Unido Boris Johnson. Juntos afirmamos nuestra determinación para seguir elevando los costos de la guerra sobre Rusia y al mismo tiempo continuar apoyando a Ucrania con asistencia. Nacho, con todas las ganas de fragmentar y de boicotear este encuentro que frente a frente sostuvieron en Turquía con el apoyo de Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, pues Ucrania y Rusia. Mientras aquellos trazan la ruta para la paz, acá el vecino del norte pues insiste en tensar más la cuerda. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.